Buenas tardes, mi nombre es Paulina Zuleta Berrío y hoy les voy a exponer los principios de la economía según Mankiw. En primer lugar, la economía es el estudio de la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, y de cómo un sistema de economía coordina estas actividades productivas para la sociedad. La economía de mercado es una economía en la que las decisiones de producción y consumo son tomadas por los productores y los consumidores individuales. Hay 10 principios fundamentales de economía basados en lo anterior según Mankiw y se clasifican en dos grupos: principios subyacentes a la elección individual y principios de la interacción de las elecciones individuales. Principio número 1. Los individuos tienen que hacer elecciones porque los recursos son escasos. El que algo quiere, algo le cuesta. Para conseguir una cosa, normalmente tenemos que renunciar a otra que también nos gusta, y al mismo tiempo, para elegir dependemos del tiempo o la escasez de recursos. Un ejemplo claro: en la mayoría de las guerras que ha habido en sus últimas etapas, una vez acabado el alimento que mantenía a los ejércitos en pie, se ha tenido que elegir entre alimentarlos o conseguir más armamento. Principio número 2. El coste de oportunidad de algo, aquello a lo que tenemos que renunciar para obtenerlo, es su verdadero coste. Basándonos en las disyuntivas del primer principio, el individuo tiene que comparar los costes y los beneficios de las diferentes opciones posibles para tomar decisiones. Muchas veces el coste de una cosa es el renuncio de la otra cosa. Un ejemplo claro: mientras que estudiamos en la universidad, perdemos quizá el dinero que podríamos estar consiguiendo trabajando en vez de formarnos. Y al revés, podríamos haber perdido la oportunidad de formarnos y tener un mejor empleo y sueldo por un trabajo que no nos exige estudios. Principio número 3. Las decisiones sobre cuánto son decisiones que requieren elegir entre disyuntivas en el margen, comparando los costes y las ganancias de hacer un poco más de una actividad en lugar de hacer un poco más de otra. Una persona emprende una acción solo si el beneficio marginal de éste es mayor que su coste marginal. Ejemplo: una compañía aérea está siempre dispuesta a vender un billete a precio inferior si el avión está a punto de despegar, ya que se beneficia más de llevar un pasajero a menor costo que de hacer el viaje con ese asiento vacío. Principio número 4. La gente generalmente responde a los incentivos, aprovechando las oportunidades para mejorar. Un incentivo es algo que induce a una persona a actuar. Cuando cambia el precio de la fruta en el mercado, si el precio baja, las personas comprarán más frutas, porque tienen el incentivo de que por menos dinero se llevarán mayor cantidad. Principio número 5. El intercambio o comercio genera ganancias. El comercio permite a cada país especializarse en lo que hace mejor y así obtener lo que mejor hacen otros países, consiguiendo así que todos se beneficien. Un ejemplo: yo soy más rápida cocinando que mi hermana, pero mi hermana es más eficiente realizando el aseo de la casa. Lo más razonable es que cada una haga lo que mejor sabe desempeñar, y así todas dos nos podemos beneficiar. Yo de obtener mi habitación limpia, por ejemplo, y ella de tener su plato de comida en buenas condiciones. Principio número 6. El hecho de que los individuos respondan a los incentivos hace que los mercados tiendan al equilibrio. La mano invisible del mercado es un mecanismo de autorregulación que permite que el mercado se mantenga eficiente. Cuando tú no compras al frutero porque la fruta está en mal estado, estás indirectamente beneficiando al mercado,
ya que el frutero terminará dándose cuenta del estado de sus productos y los cambiará, haciendo así como los engranajes de un reloj, que el frutero pida a proveedores, los proveedores a los minoristas a los mayoristas, etc., consiguiendo que en esa cadena haya productividad y beneficio. Principio número 7. Para alcanzar los objetivos de la sociedad, los recursos tienen que utilizarse de la manera más eficiente posible. Para la utilización eficiente de los recursos influyen las normativas que pueda poner el Estado que eviten fallas en el mercado. Distorsiones, colusiones, crisis, fraudes, evasión de impuestos, falta de bienes y servicios, contaminación de una empresa sobre los ciudadanos, subida de precio de un solo sector productivo, tráfico de información y no transparentar o no rendir cuentas. Si en un pueblo el agua solo sale de un pozo de la que es dueño un individuo que no quiere compartir, puede intervenir el Estado para el beneficio de todos y así alcanzar los objetivos de la sociedad. Principio número 8. Los mercados tienden en general a la eficiencia. Los incentivos existentes en una economía de mercado garantizan que los recursos se destinen a usos adecuados y que no se despilfarren con la oportunidad de que un país sea más productivo. Y mientras más productivo sea, mayor será su nivel de vida. La productividad es la cantidad de bienes y servicios producidos con cada unidad de trabajo. Tiene sentido, ya que si un país no puede producir, tampoco puede abastecerse de bienes y servicios a sus habitantes, por lo cual el nivel de vida será mínimo y no prosperarán hasta que encuentren la forma de producir. Debido a esto, la importancia de los mercados para organizar una economía. Principio número 9. Imprimir demasiado dinero, subida de precios. Cuanto más dinero se imprima, el valor de este disminuye proporcionalmente. El ejemplo más chocante que conocemos acerca de este fenómeno es de Alemania. En 1921, un periódico valía 0.30 marcos. En noviembre de 1922, ese mismo costaba 70 millones de marcos. Esto se debe a la inflación, que es un aumento general de los precios. En la Alemania de esa época, los precios se triplicaban y la solución del Estado fue imprimir más dinero, por lo cual cada vez tenía menor valor. Por último, principio número 10. Inflación versus desempleo. Disyuntiva social. La inflación conviene que esté baja para evitar lo ocurrido en Alemania en 1922, pero muchas veces un aumento de la cantidad de dinero estimula el nivel total del gasto, por lo cual la demanda de bienes y servicios. El incremento de la demanda desemboca en una futura subida de precios por parte de las empresas, pero esto también puede estimular a contratar trabajadores, disminuyendo así el desempleo. Estos 10 principios podrían resumirse simplemente al primero. Los individuos, las empresas, el Estado están continuamente enfrentando disyuntivas, qué elegir y qué rechazar. Y de eso trata la economía principalmente, de elegir. Para comprender principalmente la economía es importante reconocer y saber que todos los individuos estamos a diario llevándola a cabo en todas nuestras acciones. Muchas gracias.